Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de la serie El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Antes de comenzar, quisiera retomar una de las preguntas con las que terminamos el episodio pasado, que es sobre si la inteligencia artificial va o no a eliminar el trabajo. Y si no lo va a eliminar, entonces, ¿por qué estamos viendo en el 2026 despidos a causa de que las empresas están invirtiendo en la inteligencia artificial? Entonces, para entender esto, es muy importante que entendamos el momento en el que nos encontramos respecto a la transición. Hay que entender por qué estamos pasando, porque esto no es nuevo, esto se ha dado con cada una de las tecnologías disruptivas por las que la humanidad ha pasado. Entonces es importante entender dos cosas. Primero, las empresas están aprendiendo cómo evolucionar y realinear el modelo laboral. Y dos, las empresas necesitan invertir en esa infraestructura para soportar la adopción de la inteligencia artificial. Pues esto es muy importante porque en ambas existe hoy en día una brecha grande que está generando tensión y que ciertas acciones parecieran que son efectos puros de la tecnología. Entonces, respecto al primer punto, hoy las empresas están aprendiendo cómo los roles deben de evolucionar y hay que enfocarse en que si van a implementar estrategias de inteligencia artificial, esto va a llevar a entender qué tareas puede realizar mejor la inteligencia artificial y cuáles tareas debe seguir haciendo el ser humano. El modelo laboral aún no está ahí y las empresas están aprendiendo. Por otro lado, está la conversación pública que se ha estancado en que si el algoritmo va a llegar y va a despedir empleados. Esto realmente no es así. La realidad es que la economía laboral es más compleja y hay muchas más variables que están hoy en día en juego. La segunda parte que tenemos que entender, como decíamos, es que muchos de estos despidos masivos que hoy estamos viendo responden más a una decisión financiera que a una decisión operativa de corto plazo. Y digo esto porque no quiere decir que la inteligencia artificial no vaya a traer beneficios económicos, financieros a las organizaciones, pero no se han visto al día de hoy estos ahorros de costos. Entonces no es un tema de ahorro de costos, es un tema de que se necesita invertir en cierta infraestructura para soportar la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial que se están haciendo. Entonces hay que entender que esos recortes que estamos escuchando y que estamos viendo se deben más a un redireccionamiento del capital que las empresas están haciendo para invertir en esta infraestructura, bajo la premisa de que esas inversiones van a traer beneficios significativos para las empresas, pero también que estos traerán nuevos retos, porque el trabajo evolucionará. Entonces, hoy cuando una empresa está invirtiendo en infraestructura para apoyar la estrategia digital, incluyendo la inteligencia artificial, no es que esté ahorrando dinero. No, por el contrario, hoy en día estos gastos o estos costos ni siquiera se sabe a ciencia cierta si van a traer el beneficio que se espera. Y donde están sacando en ese momento esos recursos, pues es de las nubes. Entonces sí, las empresas están tomando el capital que antes se destinaba para la expansión horizontal de sus equipos y para el crecimiento y lo están redireccionando a la infraestructura tecnológica, porque eso es lo que los va a llevar al siguiente estado. Entonces, esto no significa que los presupuestos de recursos humanos simplemente desaparecieron o que se está buscando ahorros. Lo que está sucediendo es que se está transformando, se están reasignando las bolsas, porque como sabemos, pues el dinero es finito y los presupuestos pues tienen que usarse en la forma más mejor que para las empresas. Entonces, lo que hoy estamos viendo es justamente esa transición. Hay todo un tema de una reconversión de los trabajos para que realmente se produzcan los resultados que estamos esperando. Pero hoy en día es inminente que las organizaciones necesitan invertir en estas plataformas de infraestructura y eso pues hoy en día se está traduciendo en despidos. Por otro lado, hay datos importantes donde se demuestra que al menos el 80% de estos despidos que se están viendo han sido precisamente para eso, para invertir en la infraestructura. Con lo cual podríamos preguntarnos entonces si lo que estamos viendo es que las empresas que están despidiendo gente para invertir en inteligencia artificial, si realmente hoy en día están teniendo beneficios. La respuesta es no. Hoy en día ese dinero que antes se usaba para salarios, hoy no se está traduciendo en beneficios financieros, pero se están traduciendo en ese gasto de capital o de CAPEX que se necesita para construir esa base necesaria para soportar
la estrategia digital de las organizaciones. Entonces es importante entender esto, porque no es que se esté despidiendo porque se quiere ahorrar, se está despidiendo porque es algo que se necesita, porque las inversiones, estamos hablando de los miles de millones de dólares que se están gastando cada trimestre en esta infraestructura, dado que no solamente es el costo computacional, sino vienen costos de energía, de enfriamiento de los servidores de estos centros grandísimos que están haciendo que la implementación de esta tecnología tan disruptiva, que no solamente va a cambiar la forma de trabajar, pues también está cambiando la forma en la que las empresas están invirtiendo el dinero. Entonces, piensa que en el pasado, si bien las inversiones se iban por la parte de la automatización en trabajos físicos repetitivos, en las vías de ensamblaje, hoy en día el reto que está trayendo la inteligencia artificial es diferente. Entonces, sí es importante porque es demostrable y se puede comprobar los beneficios de la inteligencia artificial, pero lo importante que hay que entender es que la inteligencia artificial por sí sola no va a traer la solución. Es necesario que se combinen las dos partes, por la tecnología y por otra parte la parte humana. Entonces, sí se está dando una transformación del trabajo, sí va a haber puestos que van a cambiar significativamente, sobre todo los puestos que traían o que se basaban en tareas repetitivas. Pero esto es parte de la transformación natural, como decíamos en el episodio pasado. Primero se van a ir transformando las tareas y después se irán transformando el trabajo en sí. Entonces, es importante entenderlo y verlo de esta forma. Lo que hoy está pasando es que se está entiendo en esa infraestructura básica que se requiere. De ahí se está analizando las empresas que están más, o están aprendiendo, en donde la inteligencia artificial les trae una ventaja y un valor superior al que podría tener una persona. Y también están aprendiendo que la inteligencia artificial por sí sola no es la solución, por lo cual están teniendo en muchos de esos casos que recontratar a las personas, pero ahora con puestos diferentes, haciendo tareas diferentes, donde se complementa el valor de la inteligencia artificial con los casos con el valor que puede traer la persona en este nuevo trabajo evolucionado, digamos de esta forma. Entonces, con todo eso lo que estamos viendo es que las personas que hoy en día están conservando sus trabajos ya no solo compiten con talento de otras organizaciones o de su misma empresa, sino que ahora también tienen que demostrar ese valor en el día a día, porque ahora también compiten con la tecnología. Sin embargo, existe una parte que no puede replicar la inteligencia artificial, que es toda esa parte humana. Entonces, digamos que el trabajo del ser humano se vuelve más humano porque hay parte del trabajo que conlleva a decisiones más complejas, a emociones, a negociaciones, que la inteligencia artificial no puede realizar o que no es tan eficiente en realizar. Entonces, lo que estamos viendo es que el trabajo del ser humano o el humano se está convirtiendo más en un editor o un supervisor de lo que hace la tecnología o la inteligencia artificial y deja de ser entonces el creador original del trabajo para volverse en ese orquestador de cosas y donde empieza a capitalizar lo que la inteligencia artificial puede hacer, pero sumándole y agregándole ese factor humano que no puede la inteligencia artificial replicar. Entonces, de ahí vienen muchos de los contextos y de los retos que los economistas y financieros han traído a la mesa en cuanto a si el gasto que se está haciendo en la inteligencia artificial realmente se va a traducir en esos beneficios financieros y económicos que se espera. Entonces hay todavía un reto, creo que estamos todavía muy pronto, dado que no hay hoy en día un caso muy contundente en donde se justifican ni los recortes de personal tan grandes desde la perspectiva de la productividad o de los ahorros financieros, pero lo que no podemos minimizar es que la tecnología se está moviendo muy rápido y de que la inteligencia artificial pues es mucho más eficiente que las personas en ciertas tareas de análisis
o tareas repetitivas. Entonces, sí es importante entender que va a haber una transformación y que está habiendo una transformación del trabajo. Y ahí es donde decimos, no es que la inteligencia por sí sola elimine el trabajo. Simplemente hay que entender cómo se están transformando, qué actividades es mejor que las realice la inteligencia artificial y qué actividades es mejor que la realice un humano. Y ahí es donde está la conversación, porque en la medida que se vayan entendiendo y se vayan documentando estos casos, pues las inversiones se irán también alineando y ajustando pues dentro de las organizaciones. Hoy en día hay casos documentados de empresas que tras despedir masivamente a sus equipos de trabajo, ya sea en la parte de servicio al cliente, recursos humanos o algunas otras áreas, después han tenido que recontratar a gran parte de estos equipos para corregir lo que se perdió con la implementación de la tecnología. Entonces han aprendido, como lo decía, es que todavía la inteligencia artificial no puede realizar el trabajo completo y es necesario que exista una parte humana atrás de eso, ¿no? Y observar un poco de los ejemplos de empresas como IBM, de Carland, que son empresas que han ido aprendiendo. Pero si inclusive vemos en la historia, y lo hablamos también en el episodio pasado, cuando las primeras fábricas implementan esos telares mecánicos. El primer pensamiento era, ya no necesitamos, ya no vamos a necesitar de esos tejedores expertos, ¿no? Y dejaron ir a muchos de ellos. ¿Qué pasó? Que rápidamente descubrieron que no solamente los necesitaban, sino que estaban mecánicos, ingenieros, supervisores, gente de calidad, en fin, surgieron otras profesiones que no existían en ese momento. Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, y ya está pasando, de que muchas de esas tareas que hoy se hacen, que generan, que tienen a lo mejor poco valor porque se basan en la transacción, serán absorbidas por la inteligencia artificial y las personas que hoy realicen ese trabajo tendrán que agregar valor de una forma diferente, ¿no? Y aquí hay otra conversación que se basa en ciertas paradojas que se están viendo en el 2026, en el que las empresas están viendo que necesitan preparar a las personas con anticipación, porque en alguno de los casos la resistencia no es resistencia a ti, sino que es que las personas no tienen las habilidades para manejar la tecnología y por ende llevar el trabajo al siguiente nivel. Entonces, es importante que todo esto se vaya trabajando en paralelo, que las organizaciones no solamente estén pensando en cómo o cuáles van a ser las estrategias digitales, sino que también cómo tiene que cambiarse y transformarse los roles y el trabajo y el modelo laboral en general. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy en día se están haciendo apuestas financieras muy grandes para invertir en esa capacidad que se necesita. Sin embargo, no hay una certeza clara de cuál va a ser el valor al final del día de estas inversiones o de si va a haber un retorno total. Lo que sí se está viendo es que cada vez que se decide eliminar a un grupo grande de personas, si la organización no se preparó con los otros aspectos, pues eso está ocasionando ciertas erosiones dentro de la organización que han llevado a tener que recontratar a las personas para hacer el control de los daños que factoró. Entonces, sí es importante tener esto en cuenta para que entonces la inversión de capital que ya se está haciendo, pues realmente se complemente con un modelo laboral diferente y de esa manera podamos pues ver los beneficios, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que estamos viendo todo lo que ha sido una combinación de, por un lado, redireccionamiento del capital, que está llevando en algunos casos a despidos masivos, pero que también a su vez está haciendo que las organizaciones aprendan y entiendan que el trabajo tiene que evolucionar para que entonces esas inversiones se potencialicen y logren los resultados que se están esperando. Entonces, esto es algo que vamos a seguir viendo en los siguientes años. Vamos a ver cómo empresas como IBM, como Carland, como otras están aprendiendo de estos y cómo están marcando la pauta para combinar la tecnología con
el trabajo de las personas, ¿no? Lo que les puedo decir en resumen es que en ambos casos se ha aprendido que la inteligencia artificial por sí sola no es la solución y que tiene limitaciones y que por eso, si bien está transformando tareas, se necesita la combinación de ambas, porque hoy en día, como les decía, la inteligencia artificial no puede o no es tan efectiva en tareas que involucran o el juicio, o una negociación, o empatía, o una mayor creatividad, ¿no? Entonces, esa conexión interpersonal que el mundo de las tareas requiere son necesariamente tareas que los seres humanos necesitan seguir haciendo y que seguramente seguirán haciendo por muchos años más todavía, hasta que la tecnología evolucione. Pero hoy en día es así. Incluso existe un estudio del MIT sobre el índice iceberg que analizó más de 150 millones de trabajadores en Estados Unidos y que lo que descubrió fue que la inteligencia artificial realmente no reemplazaba las profesiones completas, sino que se enfocaba o reemplazaba ciertas funciones específicas dentro de esas profesiones, que es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, esto nos lleva a recordar que el hecho de que la tecnología se haga un recurso o un servicio más eficiente o más barato, esto no significa que se va a eliminar realmente la, la parte humana, dado que el hacerse más accesible, tanto en costo como en eficiencia, lo que hace es que se dispara y se demanda más el servicio o la tecnología. Y esto lo hablábamos cuando hablábamos del ejemplo de los cajeros automáticos, ¿no? Que cuando esto sucedió, como ya lo hablamos, muchos pensaron que ya pues, iban a estar más a los cajeros, dado que los cajeros automáticos iban a reemplazar las funciones de los cajeros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Exactamente lo contrario, ya que al reducir el costo de la operación de las sucursales bancarias, los bancos empezaron a abrir miles de sucursales más, lo que llevó a tener que necesitar mayores empleos. Eso es algo que puede pasar hoy con la inteligencia artificial al liberar de la parte transaccional, por ejemplo, un programador. Pues entonces ahora el programador podría invertir más tiempo trabajando con el usuario, con el cliente, en entender mejor la problemática de su negocio y generar soluciones diferentes a las que antes por tiempo no podía sentarse a realizar. Entonces eso puede abrir otras avenidas que hoy en día no se veía. Entonces lo que se va a ver es que, por un lado, se va a evolucionar las funciones y las tareas de las personas, pero también se abre una nueva posibilidad de que el mercado laboral se expanda y ahora hagamos cosas no solamente mejores, sino cosas diferentes que antes no podíamos hacer por diferentes razones. Y también va a ser que repensemos en cuál va a ser el trabajo de esas posiciones que están más en la base de la pirámide o esas posiciones que en el pasado se usaron como posiciones de entrada, porque ahora muchas de esas tareas serán absorbidas por la inteligencia artificial. Entonces, en mi opinión, lo que estamos viendo y lo que seguiremos viendo en los próximos años es que hay una reorganización estructural, tanto en las empresas, pero también en el trabajo. Vamos a ver cómo estas estrategias digitales van a seguir haciendo que se repiensen los roles y esto pues es una apuesta de largo plazo. Entonces se tendrá que ir precisando esa adaptabilidad o esa adopción, la palabra correcta, esa adopción de la tecnología al ritmo que realmente la organización esté preparada. Porque no solamente es traer nuevas tecnologías, es preparar la organización, es revisar toda la arquitectura de puestos, es entender que también las personas necesitan adquirir conocimientos para poder potenciar las tecnologías. Entonces, cuando eso sucede es cuando empezaremos a ver realmente el rendimiento o las eficiencias en costos de, de la tecnología, donde veremos si realmente estas inversiones que se llevaron a cabo realmente trajeron los beneficios
que se esperaban y donde veremos finalmente si el futuro del trabajo y el nuevo modelo laboral puede convivir de una manera eficiente y eficaz con lo que es las estrategias digitales, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces, hasta aquí por este capítulo. Espero les haya dejado algo. Y recordemos, la tecnología por sí sola no destruye el trabajo, lo va a transformar y va a hacer que los trabajos que hacemos el día de hoy sean diferentes. Entonces, la clave está en analizar y ser muy honestos y pensar cómo el trabajo que yo realizo hoy puede o no ser impactado por la inteligencia artificial y cómo entonces puedo yo prepararme para esa evolución. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.